Bueno, el Catatumbo sigue escribiendo páginas de violencia, de guerra. Es un largo libro que todavía está pendiente y ha abierto un capítulo nuevo con una confrontación inédita entre el ELN y el EPL, luego de los acuerdos de La Habana y de la desmovilización de las FARC. Se desestabilizan, digamos, los controles del territorio y estas dos guerrillas empiezan a acumular roces, desavenencias y criterios que los van llevando a una toma de decisión de declararse en la guerra. Y por supuesto esta guerra tiene impactado a todo el Catatumbo, entendiéndose que ahí están la diócesis de Ocaña, parte de la diócesis de Ocaña en el Alto Catatumbo, y la diócesis de Tibú en el Medio y Bajo Catatumbo. Esta confrontación tiene demasiados componentes, es compleja de entender, pero fundamentalmente todo gira en torno al control del territorio y lo que implica controlar el territorio, un territorio cultivado ampliamente por la coca, por el tráfico desde Venezuela, de algunas acciones ilícitas como el pategrillo, el robo del petróleo y otras cosas que se supone son fuentes de ingresos importantes. De consecuencia ahí hay una confrontación muy fuerte. Lo que nosotros alcanzamos a leer y la sociedad civil lee es inferior a lo que realmente está debajo de la agenda para declararse en la guerra. Cada uno de estos grupos tiene razones muy de fondo que digamos no son del caso, pero que han de alguna manera afectado este momento, particularmente desde el comienzo del año 2018 al Catatumbo. Estamos hoy en una situación muy compleja, se ha venido agudizando y a partir del domingo el EPL decretó un paro armado de manera inusual porque habitualmente los paros armados del ELN, por ejemplo, de las FARC tenían fecha de inicio y fecha de cierre. En cambio este es un paro armado que simplemente se abre y no sabemos, digamos, hasta dónde lo irán a radicalizar. Han decretado el cierre de negocios, paralizar el tráfico en las grandes entradas por el lado de Ocaña y por el lado de Tibú y todos los accesos que tiene el Catatumbo. No hay movilidad, no hay comercio, no hay dinámica, digamos, económica y laboral y, digamos, la palabra técnica sería estamos confinados. Desafortunadamente se constata que quien domina el territorio con las armas puede determinar quién sale, quién entra, quién trabaja, quién no trabaja, quién vive o quién muere. Es la desdicha de los territorios como estos que finalmente el Estado termina siendo el Estado a partir de quien tiene el arma más poderosa o es capaz de hacer más daño. Así que estamos en una situación muy compleja. Hay desplazamientos, hay puntos más críticos hacia el lado del Catatumbo Alto, donde las confrontaciones han sido evidentes. Se prevé la agudización del conflicto, se prevé que puede ser el tiempo bastante amplio, que no será una confrontación de pocos días, y de consecuencia esta es una guerra que va a afectar muchísimo al territorio porque no es solo una guerra entre los grupos armados, como ya lo dijéramos en una expresión simbólica que hicimos la diócesis de Ocaña y la diócesis de Tibú, no es la confrontación de dos ejércitos, sino de un grupo de familias, porque todos estos miembros de los grupos hacen parte de las familias del territorio y por eso también hay duelo, hay preocupación, hay tensión. Y de otra parte, pues quedamos la sociedad civil en la mitad de esta apuesta de fuerza que tienen los dos grupos. Hay preocupación. Lo deseable es que ellos, los dos grupos, comprendan que la guerra tiene límites, que no se puede ir más allá del derecho internacional humanitario, que la sociedad civil no se toca, pero como vemos, están presionando a la sociedad civil para ser parte.
al bloquearnos, al ponernos en una situación de confinamiento, pues evidentemente nos están involucrando a todos. Aquí empezarán a darse en las quiebras y se perderán dinero, procesos, etcétera, que son muy importantes en el territorio de sostenerse, digamos, esta situación. Hoy, de alguna manera, hasta donde se sostiene, digamos, esta orden, hay miedo en el territorio, nadie quiere mover sus transportes porque se han quemado de manera categórica los transportes que se han desplazado, pero de alguna manera hay también algunas expresiones en los municipios de un deseo de la sociedad civil de expresar, digamos, esta insatisfacción y este dolor. Yo creo que el Estado colombiano, particularmente la Defensoría del Pueblo, tendría que hacer una gran presencia y una estrategia muy contundente porque pueden surgir aquí temas grandes de una tarea humanitaria para quienes vayan finalmente desplazándose porque la guerra irá buscando sus propios contendores en territorios muy específicos, en veredas donde la sociedad civil tendrá que salir. Así que debe haber una operación previa, debemos como Estado, como Iglesia, en lo que nos toca a nosotros, ayudar a preparar a las comunidades para, por un lado, tener mecanismos de protección muy claros, como lo estamos haciendo desde la diócesis, en escuelas, en algunos cascos urbanos de estos corregimientos, pero el Estado es el que es responsable, de modo particular, digo, la Defensoría, los organismos de orden internacional pueden hacer una parte, pero no necesariamente son los responsables directos. Así que, por ahora, mucha preocupación. Tenemos que orar mucho, los sacerdotes están en su lugar de trabajo, están acompañando las comunidades, poniendo aliento, juntando fuerzas, haciendo acciones simbólicas, pero definitivamente el ruido de la guerra tiene más impacto que el clamor de un pueblo, la necesidad de un pueblo de sentirse libre, de que finalmente se le permita trabajar, crecer, ir adelante. Así que ojalá de esta crisis podamos sacar una ganancia. Ojalá que sea la oportunidad para que el pueblo catatumbero empiece a entender por qué este territorio es tan apetecido, empiece a entender el peso que tiene tener cultivada tanta coca en el territorio, empiece a entender que hay que tomar distancias de ciertas dinámicas de la guerra, porque el Catatumbo se merece una página que finalmente se escriba con reconciliación y paz. De guerra ya hay demasiadas décadas y demasiados dolores. Ojalá que nuestros campesinos y nuestras comunidades de esta coyuntura saquen ganancia, evoquen una esperanza nueva y creen una visión de futuro donde el grupo o los grupos o los hombres o mujeres armados no hagan parte del paisaje del nuevo Catatumbo.